vamos a estar estudiando versículo 18 del capítulo 3, 19 y 20 el día de hoy, pero vamos a leerlo desde el versículo 14, así de que les invito a que todos vayamos a Efesios capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 14 hasta el versículo 20. Cuando todos lo tengan, pues digan amén, ya lo tenemos listo. Porque aún todavía no se arregla el proyector. A ver hasta cuándo nos va a tener Berna con el proyector sin funcionar. Porque ya estamos muy acostumbrados a él. Ya algunos ni traen Biblia. No se crean. Ya la traen en su celular ahí incluida. Pero sí es importante que arreglemos ese asunto, ese proyector, para que nos ayude. ¿Tienen Efesios capítulo 3 versículo 14? Dice la palabra del Señor, yo lo leo, usted me sigue. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nuestros versículos a estudiar hoy son 18, 19 y 20, así de que vamos a repetir todos estos tres versículos para que pues se nos vayan quedando. Léalo después de mí. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos. Queremos darte las gracias por esta preciosa tarde y por esta celebración. Gracias, Señor, por todos los hermanos, las familias, desde el más pequeño hasta el más grande, por convocarnos a esta celebración. Estamos aquí, hemos venido a este lugar creyendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Nos acercamos con fe, Señor, creyendo que tú estás aquí, y cuando tú estás aquí en medio de tu pueblo, suceden muchas cosas maravillosas. Padre Celestial, no permitas que en esta tarde nos vayamos como vinimos, sino que nos vayamos bendecidos. Que, Señor, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que nuestra reunión sea para lo mejor, que nos reunamos para lo mejor, y lo mejor es Cristo, lo mejor es salir llenos con tu vida, Señor, lo mejor es experimentar tu vida, lo mejor es estar aquí en tu presencia, Señor. Como lo cantábamos, Señor, no hay lugar más hermoso, Señor, que estar aquí a tus pies. Padre, te pedimos que nos perdones, porque, Señor, reconocemos que somos descuidados. Reconocemos que necesitamos aún más y más de ti. Necesitamos que te sigas revelando a nuestras vidas para que nos sigas capturando, Señor. Oramos para que en esta tarde, a través de tu palabra, nos impartas vida, Señor, nos impartas más fe, Señor, y podamos crecer en este conocimiento tuyo, Señor, y que, Señor, este conocernos nos enamore más de ti, Señor, nos atraiga más a ti, Señor. Toca las vidas, los corazones, que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, no olvidemos que el tema principal que estamos estudiando en Efesios es la iglesia. Eso no se nos olvide, la iglesia. El tema principal de esta carta a los Efesios es la iglesia.
pero una iglesia gloriosa, una iglesia llena de la vida de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en esta carta a los Efesios, él nos presenta a la iglesia en 7 aspectos, que son los que ya hemos venido estudiando, los que hemos estado repitiendo una y otra vez. Entonces, hermanos, el misterio revelado del cual Pablo nos habla es Cristo y es la iglesia. Amén. Para muchos sigue siendo esto misterioso, pero gracias a Dios que poco a poco a nosotros se nos va revelando. Entonces el anhelo de Pablo era que nosotros conozcamos este misterio también, ¿verdad? Que conozcamos lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Amén. El anhelo de Dios siempre ha sido una iglesia, su pueblo, su reino, su casa, como lo quiera usted llamar. Su anhelo de Dios siempre es habitar en medio de esa casa, en medio de esa familia, en medio de su iglesia. Que su iglesia esté llena de la vida de Dios, porque es la expresión de Dios. Es a través de la iglesia que Dios es expresado y Dios es representado. Entonces el tema que vamos a compartir hoy es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Hemos venido mencionando lo que es esta palabra plenitud. Hoy lo vamos a tocar un poquito más, pero ya hemos aprendido que cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de la expresión de las riquezas de Cristo. Amén. Cuando nosotros disfrutamos las riquezas de Cristo, nosotros como iglesia nos volvemos en la plenitud, llegamos a ser la plenitud, ¿verdad? Porque es la expresión de riquezas. Amén. Por ejemplo, Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Él llegó a hacerse uno con el Padre. Él llegó a vivir esa clase de vida aquí en la tierra. Amén. Porque en Él habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. Pero la iglesia es la plenitud de Cristo. Ser llenos de toda la plenitud de Dios, como dice nuestro tema de hoy, estamos hablando de ser llenos, de llegar a disfrutar las riquezas de Cristo y la iglesia, de llegar a conocer Cristo y la iglesia, de llegar a disfrutar a Cristo y la iglesia. Entonces disfrutamos, somos llenos de toda la plenitud de Dios, porque llegamos a expresar todas las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo, son expresadas en su iglesia al estarlas disfrutando. Entonces, esto de la vida cristiana es un disfrute, aunque hay momentos que vamos a pasar por esos tiempos difíciles. Vamos a estar pasando por el valle de sombra de muerte muchas de las veces. Dios nos tiene que meter a pruebas, pero todo es para que nosotros lleguemos a disfrutar plenamente a Dios, las riquezas de Cristo, las riquezas de Dios, para que seamos la plenitud de Dios. Amén. Entonces, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, porque nos hablan de llegar a este pleno disfrute. Vamos a regresar un poquito al capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Dice: a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces miremos que el anhelo de Pablo al escribirle a los Efesios era de que llegaran al pleno disfrute de la riqueza de Cristo. El apóstol Pablo no solo fue un apóstol que predicó el evangelio para salvación. Él predicó ese evangelio poderoso que salvaba a las gentes, pero lo que más deseaba el apóstol Pablo es de que todos los que creían en Cristo, todos los que se convertían a Cristo, la carga de Pablo era de que llegaran a conocer esas riquezas, a que llegaran a disfrutar plenamente las riquezas de Cristo, porque el anhelo de Pablo era presentarle a Dios
una iglesia gloriosa, una iglesia llena de la riqueza de Cristo. Amén, una iglesia que estuviera viviendo la vida de Cristo, una iglesia transformada, una iglesia santificada por el poder del Espíritu Santo. Era su carga, esa es nuestra carga. Para muchos hoy en día, muchos predicadores, su deseo, su carga es predicar el Evangelio, sí, para atraer mucha gente a sus congregaciones, pero con el único fin de ser la congregación más grande de la ciudad y de ser admirado, la cual no está tan mal, porque hay que predicar para que la gente se salva, y qué bueno sería tener todas las bancas aquí, todos los lugares llenos, ¿verdad? Pero se olvidan de lo importante que es de llevar a todos esos hermanitos a que disfruten a Cristo, la vida, a que sean llenos de las riquezas de Cristo y que juntos lleguemos a ser la plenitud de Dios, la expresión de Dios. Y si ustedes miran, todavía nos falta mucho, porque esta iglesia no se lleva con la de aquella ni aquella con esta. Todavía hay mucha división entre los cristianos, entonces es por falta de que no hemos entendido el propósito de Dios, ¿verdad? Y cada líder va apuntando para diferente dirección. Que Dios nos ayude a que la misma carga que había en el apóstol Pablo y en todos los apóstoles estén en nosotros, los siervos del Señor, de no solamente que la gente por el Evangelio se salve, sino que también por el Evangelio la gente llegue a experimentar las riquezas de Cristo, a vivir la vida de Cristo para cumplir el propósito de Dios, que es tener una iglesia llena de su vida, que lo exprese y lo represente. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a estar experimentando la vida de Cristo. Era la carga de Pablo, también debe de ser la carga en cada uno de nosotros. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vea, no solamente de salvar, sino de anunciar las riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿Cuál era la carga de Pablo? Era la carga de presentarle a Dios lo que tanto él anhelaba. A Pablo le mostró Dios el deseo que había en su corazón, que es su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo ahora tiene esa carga de que todos los hermanos, hablando del pueblo gentil, puedan conocer estas riquezas y disfrutar estas riquezas, que Dios se les revele para que entonces los gentiles le lleguen a ser una iglesia gloriosa a Dios, una ofrenda agradable al Señor. Amén. En el 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, si van conmigo a sus Biblias, para que vean que esta era la preocupación o la carga del apóstol Pablo por las iglesias, de que experimentaran la vida de Cristo. Porque todos nosotros aquí, la mayoría ya somos salvos, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo aquí si ya somos salvos? El anhelo de Dios es que vivamos la vida de Cristo, seamos cristianos victoriosos, para que cuando Cristo venga estemos listos para reinar con Él. Amén, hermanos, para que seamos recompensados. Estamos tras la recompensa. Amén, ya tenemos el regalo de Dios, la dádiva, ya tenemos la vida eterna asegurada, pero ahora tenemos que echarle mano al reino. En 2 de Corintios 11, 28 dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día. ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? La preocupación por todas las iglesias. Amén. O sea, de que Pablo dice, aparte de todas las aflicciones que padecía por causa del Evangelio y por causa de Cristo, que son preocupantes. Imagínate que tú sepas que te andan persiguiendo por predicar el Evangelio. No crees que estás tranquilo. Claro, confías y crees en Dios, pero es una preocupación también. Una preocupación de que en medio de todas esas tribulaciones se pueda lograr el propósito de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, aparte de todas las persecuciones que sufría, su carga más, su preocupación que tenía más en su corazón, era
las iglesias, que las iglesias fueran edificadas, que los hermanos pudieran llegar a conocer y a disfrutar las riquezas de Cristo para que llegaran a ser esa plenitud de Dios o esa ofrenda agradable a Dios, que Dios pudiera decir: este es mi hijo amado, estos son mis hijos amados, esta es mi iglesia que yo tanto anhelado, en la cual me complazco. Amén. Esto no solamente es para Cristo, es para la iglesia. Estas palabras que dice: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Usted es hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Estamos aquí porque Dios quiere que le complazcamos, pero solamente lo vamos a lograr viviendo a Cristo, disfrutando la vida de Cristo, viviendo la misma vida de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 15, versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia que Dios que me da, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces te decía, la mayoría de siervos o predicadores, pues su anhelo es, del predicar el evangelio es traer mucha gente, pero para tener un montón de gente y tener la iglesia más grande de la ciudad, y por eso trabajan, y está bien, ¿verdad? Pero no lo es todo. Hay una responsabilidad que tenemos después de tener a los hermanos convertidos a Cristo. Nuestra responsabilidad es llevarlos a vivir la vida de Cristo, a que los hermanos conozcan a Cristo, que los hermanos se enamoren de Cristo, los hermanos lleguen a experimentar la riqueza de Cristo, porque es como nosotros vamos a crecer en amor. Vamos a enamorarnos de Cristo y vamos a enamorarnos de los hermanos, y todos juntos vamos a ir en el propósito de Dios. Amén, hermanos. Y todos juntos vamos a llegar a esa plenitud. Amén, hermanos. Entonces que Dios nos ayude. En Efesios, si regresas a Efesios, pero en el capítulo 4, para que veas que el anhelo de Dios es de que todos los hijos de Dios, los cristianos, después de ser salvos, Dios quiere que los llevemos a un crecimiento. Dios quiere vernos crecer, Dios quiere vernos madurar, para que de esta manera tomemos responsabilidad. Por eso a nosotros los siervos del Señor hay una preocupación en que los hermanos estén creciendo en Cristo y conociendo a Cristo, ¿verdad? Porque cuando alguien llega a tener revelación de lo que es Cristo y la iglesia, cuando él llega a experimentar la vida de Cristo, realmente se convierte en un siervo. Se convierte en un siervo. Cuando somos conquistados, nos convertimos en siervos. Mientras que no somos conquistados, significa que somos rebeldillos. Amén. El apóstol Pablo, él pudo declarar que él había sido capturado por Cristo. Amén. Por tanto, se convertía en un siervo de Cristo. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel, o cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Cuántos recuerdan? Cuando aquel ejército contrario al de Israel, él les decía que si ellos los derrotaban, ellos iban a ser siervos de ellos, pero si estos perdían la guerra, iban a ser esclavos o siervos. Entonces, cuando nosotros perdemos la guerra, o sea, nos dejamos conquistar por Cristo, Cristo nos captura, llegamos a ser sus siervos. Mientras no nos capture Cristo, no servimos a Dios. Por eso a mí me preocupa mucho que aquí muchos hermanos tienen años, perdón que se lo diga, con todo el amor, y no quieran servir. Porque cuando uno, a medida que vas creciendo, te conviertes en un esclavo. El apóstol Pablo recibió revelación de todo este misterio. Fue capturado, lo tumbaron del caballo, se rindió a Cristo.
un siervazo del Señor, dio su vida por Cristo. Amén. ¿Cómo está usted? ¿Usted está siendo capturado o sigue siendo rebelde? Que Dios nos ayude porque somos terquillos, somos rebelditos. Pero poco a poquito, conforme Dios te va abriendo el entendimiento, te va a ir capturando. Confiamos en el Señor, yo confío en el Señor. Aunque a veces viene una desesperación, pero Dios nos trae paz al corazón y nos dice, estoy trabajando. Dios está trabajando. Amén. Entonces, la clave para que nosotros lleguemos a ser la plenitud, la clave para que nosotros lleguemos a ser la expresión de Dios, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a lo que ya hemos venido estudiando. La plenitud es la expresión de las riquezas. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser la plenitud, la expresión total de Dios, ¿qué responsabilidad tiene que tener cada miembro, cada uno de nosotros? Disfrutar las riquezas de Cristo. ¿Dónde están las riquezas de Cristo? Ya lo hablamos, capítulo 1. Amén. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo para que tú las disfrutes. Para que tú disfrutes a Cristo. Ahora vas a mirar lo que tenemos que disfrutar a Cristo en todos los aspectos. Amén. Entonces, mira, que cuando uno disfruta la riqueza de Cristo, uno toma responsabilidad porque llegas a ser la plenitud. O sea, hablamos de tomar responsabilidades en la vida de la iglesia como hijos de Dios. Mientras que nosotros no crecemos en vida, mientras que nosotros no disfrutamos las riquezas de Cristo, nosotros somos cristianos que se nos tiene que atender. Pensamos más en nosotros, nos preocupamos más por nosotros. Un niño se preocupa por los demás o por él. Porque un niño solo llora, quiero mi lechita, llora, quiero mi juguete, llora, quiere que lo atiendan, llora, quiere que juegues con él, llora, porque él está preocupado por él. Se preocupa un niño, se preocupa por él, y claro, ¿tiene razón o no tiene razón? Porque es un niño. Pero cuando ese niño ha crecido, entonces deja de preocuparse ya por él y empieza a mirar la necesidad que hay en el hogar. Empieza a ver la responsabilidad y entonces él empieza a cambiar de vida y empieza ya a mirar por los demás, empieza a aportar, empieza a tomar responsabilidad. Y cuando nosotros tenemos un niño o que ya está dejando la niñez y está yendo a la adolescencia, pero no hace nada, ¿verdad que ya no nos quedamos callados? Tenemos que estar hablando con él y tenemos que empezar a decirle, toma responsabilidad en tu cuarto, toma responsabilidad en recoger tus cosas, y luego después responsabilidad de limpiar la casa. Después lo mandamos a trabajar porque ya está bien grandote, ¿verdad? Lo mandamos a trabajar para que aporte, para que empiece a aportar para la casa, y todo se va haciendo más fácil, ¿sí o no? O sea, que uno puche la carreta con 10 arriba es difícil, pero cuando los 10 abajo puchan la carreta, no, pues hasta con una mano y todos sonriendo. Pero mientras el que va solo y con los otros arriba viejotes y calando la carreta, pues tiene que sudarle la gota gorda. Por eso le digo, Señor, ayúdanos a tomar responsabilidad. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, Señor, ayúdame a tomar responsabilidad, porque ya estoy viejote. Ya tenemos añitos. Algunos que tienen sus 2, 3 años, no digo nada, hay que atenderlos si tienen razón, pero una vez que ya cumplan sus 4 años, aquí en la vida cristiana, ya hay que ir aportando. Hay que ir primero aprendiendo, enseñándolos a que aprendan a diezmar, ¿verdad? No se crean, no vamos a meter eso. Estamos hablando de responsabilidad. Amén. Entonces, cuando uno llega a estar creciendo, cuando uno llega a estar madurando o vas madurando en Cristo, esta madurez no es para que te apartes de los hermanos. A veces somos maduros y luego ya no queremos hablar con los hermanos porque son niños. Soy maduro y entonces me quiero orgulloso.
creo que ahora mi madurez es para que los hermanos se dobleguen a mí y los hermanos me sirvan a mí, los hermanos me atiendan a mí. No, la madurez, vuelvo a repetirlo, es para que te conviertas en un siervo. Dios quiere servidores, amén. Dios quiere servidores. A la mayoría de nosotros nos gusta ponernos, ¿cómo se llama este que se ponen aquí? ¿Cómo se llama el babero? Es para los niños. No, ¿cómo se llama el que se ponen para servir? No sé, la toalla vamos a ponerle. ¿La qué? El mandilón. No, ya muchos lo traen puesto, pero no sé, la servilleta, que no sé. Muchos se lo ponen aquí, ¿verdad? Para que los atiendan. Pero los meseros lo traen aquí para servir, para servir. Dios quiere servidores. Ya es el tiempo de que nos lo quitemos de aquí. Vuelvo a repetir, si tienes 1 año, 2 años, síguelo ahí, porque tienes que ser atendido. Pero una vez que ya creces, que Dios te lo quite y te lo ponga en tu mano para que tú te conviertas en un servidor. El Señor Jesús, mira, cuando recibió toda la revelación, cuando se le reveló todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, Él tomó esa toalla y se la puso en su mano, porque Él dijo que Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir y a dar su vida por muchos. Entonces, hermano, necesitamos que Dios nos vaya capturando para que nosotros nos convirtamos en siervos. La madurez es para que nos convirtamos en siervos de Dios. La madurez es para que nosotros, hermanos, la vida que está fluyendo en nosotros, la dejemos fluir a los demás miembros, para que la vida que está fluyendo en mí pueda fluir en mi hermano que está para mi prójimo, mi vecino, mi hermano que está enseguida de mí, para que él pueda ser bendecido y pueda experimentar las riquezas de Cristo. Imagínate todos dejándonos llevar por esta vida, llegamos a ser todos juntos la plenitud de Dios, porque aquí en Efesios no es un miembro, en Efesios no es solo un cristiano, en Efesios es de que toda la iglesia lleguemos a ser la plenitud de Dios, que todos nosotros crezcamos en amor. Por eso oremos al Señor para que Dios se nos siga revelando, amén. Por eso miramos que la oración del apóstol Pablo en esta carta era que Dios se le revelara, ¿sí o no? Él oraba para que Dios le diera revelación. Él oraba para que los ojos de los hermanos fueran abiertos, fueran alumbrados. Él oraba para que fueran fortalecidos en su hombre interior. Él oraba para que Cristo habitara por la fe en sus corazones. Él oraba para que, hermano, para que pudiéramos conocer todas las, ¿cómo se dice? Toda la altura, la profundidad, la anchura, la longitud de Cristo, para que fuéramos llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate la oración del apóstol Pablo. En el capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite. Su oración continúa en el capítulo 3. Él empezó a orar en el capítulo 1. Él continúa orando en el capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y seguía orando, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, fíjate bien, ser lleno de toda la plenitud de Dios está bajo el contexto de disfrutar, ¿qué? Las riquezas de Cristo. La plenitud es la expresión de las riquezas de Cristo. Amén. Por eso Pablo primeramente ora para que seamos llenos de las riquezas de Cristo, que seamos llenos del amor de Dios, que miremos ese amor de Dios. Amén, para que entonces podamos conocer cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y también de
que lleguemos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, para que no nos perdamos, ser llenos de la plenitud de Dios, Pablo está hablando bajo el contexto de disfrutar las riquezas de Cristo. Y cuando hablamos de disfrutar las riquezas de Cristo, estamos hablando de disfrutar todas las riquezas de Cristo. No solamente unas cuantas riquezas, porque tú vas a ser poquito rico y entonces vas a ser poquito lleno de la plenitud, no vas a expresar mucho a Dios, vas a amar muy poquito a Dios, y Dios quiere que le amemos por sobre todas las cosas, pero no vamos a amar a Dios si no disfrutamos su riqueza, si no conocemos a Dios. ¿Cómo te vas a enamorar de Él? Por eso muchos hermanos, como decíamos en los estudios pasados, muchos hermanos no estamos enamorados de Cristo, no estamos locos por Cristo porque no le hemos conocido mucho. Amén. Pero a medida que le vas conociendo, te vas enamorando de Él. Amén. Vas creciendo en el conocimiento, vas creciendo en amor. Amén. Entonces es importante que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso nos lleva a estar disfrutando las riquezas, y eso nos lleva a ir convirtiéndonos en la plenitud de Dios. Por eso dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjate bien, si nosotros ahorita preguntamos qué es la anchura, qué es la longitud, qué es la profundidad y la altura de Cristo, ¿qué es eso? Entonces tú no te tienes que quebrar la cabeza. Aprende que está hablando de todo lo que es Cristo, de todas las riquezas de Cristo. Amén. De todos los aspectos de Cristo. Cuando lo llegas a disfrutar todos los aspectos de Cristo, tú llegas a ser la plenitud. Cuando llegas a conocer todas estas, ¿cómo se puede decir? Características de Cristo, ¿verdad? La altura, la profundidad, la anchura, la longitud. Cuando tú llegas a conocer esas cosas, hermano, entonces llegas a conocer que tú estás experimentando a Cristo en plenitud. Porque muchos de nosotros todavía no disfrutamos en Cristo en plenitud. Cuando disfrutemos a Cristo en plenitud, las cosas van a cambiar en nosotros. Por eso tenemos que orarle al Señor. Amén. Algunos le llaman las dimensiones de Cristo. Amén. En las 4 dimensiones de Cristo nos hablan de todas las riquezas de Cristo. Fíjate que, por ejemplo, si nosotros hacemos un recordatorio, la tierra, ¿cómo se le llama? Por ejemplo, la tierra, aunque es redonda, es presentada en 4, ¿cómo se dice? En cuatro áreas, tiene 4 lados, pero es redonda. Pero tiene cuatro lados, para mostrarnos de lo que es toda la tierra. Amén. Por ejemplo, un año, ¿cómo se llama? ¿Estaciones? ¿Cuántas estaciones tiene un año? Esas 4 estaciones nos enseñan la totalidad de un año con sus cambios. Amén. Hay 4 estaciones. Amén. ¿Cuáles son esas estaciones? Las conocemos, ¿verdad? Primavera, verano, otoño y invierno. Amén. Entonces te decía, pues la tierra también, aunque es redonda, la Biblia la presenta con 4 lados, puntos o qué sé yo, para que tú conozcas lo que es así toda la tierra. Por ejemplo, vayamos allá en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Estamos hablando, pues, cuando hablamos de
las dimensiones, ¿verdad?, de Cristo, de las 4 dimensiones, nos están hablando de la totalidad de las riquezas de Cristo. Nos están hablando del Cristo todo inclusivo. Dios quiere que lleguemos a disfrutar no una parte de Cristo, sino que lleguemos a disfrutar al Cristo todo inclusivo. Entonces, estamos en Apocalipsis, ¿verdad?, para mirar que la tierra, así como el año tiene 4 estaciones para presentarnos todo un año, también la tierra, aunque es redonda, tiene, ya lo conoces tú, tiene el norte, tiene el sur, tiene el este y el oeste para cubrir todos los rincones de la tierra. ¿Ven? En el 7.1, Apocalipsis 7.1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí ves? Porque nos quieren mostrar pues todo lo que es la tierra. Si tú vas a la Biblia en el Nuevo Testamento, vas a encontrar 4 evangelios, ¿no? 4 evangelios. ¿Y los 4 evangelios para qué son? Los 4 evangelios nos presentan todos los aspectos de Cristo. Todos los aspectos de Cristo. Ya lo hemos estudiado. Amén. Mateo, el reino, Lucas, Marcos, Lucas y Juan. Diferentes aspectos de Cristo para darnos una fotografía total de Cristo, el Cristo completo, el Cristo todo inclusivo. Amén, hermanos. Cuando tú vas a Apocalipsis y mira la Nueva Jerusalén nos la presentan en cuadro, para que miremos la totalidad, pues, de lo que es la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, si tú vas a Apocalipsis 21, 15 y 16, lo voy a estar leyendo porque no hay proyector y lo vamos aventajando. En Apocalipsis 21, 15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, la Nueva Jerusalén, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. ¿Cómo está la Nueva Jerusalén? En cuadro. Nos van a presentar, ¿verdad?, en sí todo lo que es la Nueva Jerusalén, para que entendamos pues que la Nueva Jerusalén, tú sabes que es la iglesia, es Cristo y la iglesia, pero una iglesia que ha llegado a su plenitud. Amén, hermano. Está llena de la vida de Dios y ha experimentado al Cristo que es alto y que es profundo y que es ancho y que es largo. Dios es alto, profundo, Cristo, ¿verdad?, ancho y largo. Yo me reía, digo: Señor, yo soy ancho nomás. Largo, poquito. Dice: para medir las puertas y su muro, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su altura. ¿Sí ves? Ahí están las palabras, ¿verdad?, que Pablo dice: para que conozcan su anchura, su longitud, su altura y su profundidad. No me voy a meter a todo esto. Te estoy hablando de esto por eso te hablé del año, para que sepas en sí todo lo que es un año, 4 estaciones, ¿verdad? ¿Qué más hablamos? De la tierra, ¿verdad? 4. Si tú vas, estamos aquí Apocalipsis hablando de la Nueva Jerusalén en cuadro, para que veas la totalidad. Una iglesia llena de la vida de Dios, que disfrutó al Cristo en sus 4 dimensiones. Llegó a experimentar al Cristo todo inclusivo, porque al final la iglesia, la Nueva Jerusalén, está lleno de la vida de Dios, por eso es gloriosa. Amén. Y por ejemplo, si tú vas también al Antiguo Testamento y tú en Números 35 vas a mirar que Canaán, cuando el pueblo entró a Canaán también está rodeada de 4 fronteras. Lo ponen 4 fronteras: una frontera al norte, una frontera al sur, una frontera al oeste y una frontera al oeste. Amén. Estoy hablando para que veas que nos están hablando de lo que es cubrir toda la que es Canaán. Las 4 dimensiones es para presentarnos
al Cristo todo inclusivo, las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces, conocer la altura, conocer la profundidad, conocer la anchura y la longitud de Cristo es llegar a disfrutar todas las riquezas de Cristo. Eso nos van a llevar a ser la plenitud de Dios. ¿Verdad que eso no es difícil? No. Entonces no se trata de que tú te llenes de conocimiento, sino mi anhelo es de que nosotros entendamos lo importante que es disfrutar a Cristo. Amén. No trates de quebrarte la cabeza, qué es la altura, qué es la profundidad, qué es la anchura, qué es la longitud. No, sino que tú disfrutes a Cristo. Cuando tú llegas a disfrutar a Cristo, cada día estás disfrutando a Cristo, estás comprendiendo junto con todos los hermanos al Cristo exaltado, al Cristo, hermano, que caminó aquí en la tierra, al Cristo resucitado, al Cristo que duró 3 días y 3 noches debajo de la tierra. O sea, esa altura, esa anchura, esa longitud, esa profundidad, están hablando del Cristo todo inclusivo. Amén. Cristo, hermano, el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra. Ese es un aspecto. El Señor Jesús fue a la cruz y murió y fue hasta las partes más profundas. Por eso en el capítulo 4 Pablo lo menciona. Ese es otro aspecto. Cristo no se quedó ahí, resucitó, ascendió al trono y descendió del trono como el Espíritu Santo. Son todos los aspectos de Cristo para que nosotros lleguemos a cumplir con el deseo del corazón de Dios. Amén, hermanos. Entonces, es de llegar al pleno disfrute de Cristo. Entonces, muchos cristianos, ¿verdad? No todos, porque algunos hermanos sí están entendiendo y están empezando a experimentar la riqueza de Cristo, a disfrutar al Cristo todo inclusivo. Acuérdense que ya estudiamos llegar a Canaán es llegar al pleno disfrute de Cristo, ¿verdad? Y no significa que llegar a Canaán ya la hiciste, porque allá hay responsabilidad. Mientras que no llegaban a Canaán, la responsabilidad era de Dios. Mientras que el pueblo iba por el desierto, Dios se hizo responsable de cuidarlos. Pero una vez que entraron a la ciudad, a Canaán, a la tierra prometida, ahí Dios mismo le dijo que ahora tenían que tomar responsabilidad a ellos, porque hay una responsabilidad, edificación, hay una responsabilidad de ahora darle a Dios, hay una responsabilidad de ser victoriosos. Allí había gigantes, tenían que vencerlos para conquistar la tierra, tenían que tomar responsabilidades, ¿sí o no, hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de llegar a disfrutar a Cristo, la riqueza de Cristo, todas estas dimensiones de Cristo, estamos hablando, hermano, de que nosotros vamos a ir tomando responsabilidad, porque ahí en Canaán se edificó el templo. Acá eran tabernáculos que iban siendo movibles, porque había una meta. Allá, cuando llegaron allá, edificaron, allá les exige que le den a Dios de sus ofrendas. Allá fue. Tenemos que tomar responsabilidad, amén, de luchar por los bienes, de luchar por los intereses de Dios, amén. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, porque hay que pelear por el reino. Amén. Entonces, hermanos, estamos hablando de disfrutar la riqueza de Cristo. No todos los hermanos están disfrutando las riquezas de Cristo. Algunas riquezas y algunas no, y son riquezas y no las quieren. Estamos hablando de disfrutar a Cristo en todos sus aspectos. Amén. Hay cristianos que disfrutan a Cristo cuando las cosas van bien. Claro, ese es un aspecto y gloria al Señor. Pero ¿qué hay cuando las cosas no van bien? Tienes que seguir disfrutando a Cristo. ¿Qué es cuando nos están probando? ¿Qué es cuando las cosas no marchan bien en la iglesia? ¿No ve que muchos hermanos con los problemas de la iglesia se van? ¿Por qué? ¿Cómo nos falta disfrutar a Cristo, verdad? En todos sus aspectos. ¿Cómo nos falta llegar a disfrutar a Cristo en todos sus aspectos? Amén. Al Cristo
todo inclusivo, de llegar a disfrutar todas las riquezas de Cristo, todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Cuando uno está disfrutando a Cristo, disfrutando sus riquezas, uno aprende. Cuando de repente te meten a pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, te das cuenta que ese es un aspecto de Cristo también. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, no todo era de maravilla. Cristo sufrió, todos los siervos sufrieron, todos sus siervos fueron encarcelados y disfrutaban su cárcel, ¿sí o no? No renegaban por su cárcel, disfrutaban su cárcel porque sabían que era una bendición y todo era con un propósito, todo era con un fin, ser de bendición para el pueblo, ¿sí o no, hermanos? Por eso el apóstol Pablo, mire, prisionero de Cristo, prisionero en Cristo Jesús para bendición a todos los hermanos. Él entendió y él pudo decir, yo estoy disfrutando todas las riquezas de Cristo, yo estoy viviendo al Cristo todo inclusivo. Él pudo decir que él vivió a Cristo en todos los aspectos. Nosotros podemos decir que estamos viviendo a Cristo, pero mi pregunta es, ¿en todos los aspectos? Porque tan pronto ya no nos hacen bien las caritas, ella. Amén. Cristo, hermano, Cristo en su vivir humano nos dejó ejemplo. Amén. Cristo en su muerte nos dejó ejemplo. Cristo en su resurrección nos dejó ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo en todo. Tenemos que disfrutar a Cristo en todo. Amén. Todo es riqueza, todo es para nuestro bien. Y cuando un cristiano, hermano, está disfrutando a Cristo, realmente se puede mirar. Muchas cosas suceden en nosotros, nos convertimos en siervos, amamos a los hermanos, nos preocupan los hermanos, nos preocupa la iglesia. Amén. En medio de las tribulaciones, nosotros transmitimos esa alegría, ganas a los hermanos de seguir hacia adelante. Uno dice, mira el hermano por lo que está pasando y está más animado que nunca, ama con todas sus fuerzas al Señor y lo motivan a uno, ¿sí o no? Pero miramos hermanos que no, con un problemita ya nos desaniman. Que Dios nos ayude. Yo no sé si me estás captando, si me estoy dando a entender. Llegar a ser la plenitud, ¿verdad? Ser llenos de toda la plenitud de Dios es de llegar a disfrutar a Cristo y a la iglesia. A Cristo en todos sus aspectos. Acuérdate, mira, Cristo y tú y yo, la iglesia, ¿somos de dónde? ¿Somos de dónde? Arriba. ¿Y arriba cuál problema? Pero aquí abajo, estamos aquí abajo, ¿sí o no? Pero aquí también hay riquezas, porque aquí se disfruta a Cristo abajo. Amén, hermanos. Y en nuestra caminata, en nuestro peregrinar aquí en la tierra, también hay muchas cosas que vamos a enfrentar, pero se disfruta a Cristo. Todo es con un fin de ser capturados, para que nosotros lleguemos a ser la iglesia gloriosa, para que nosotros lleguemos a ser la plenitud de Dios. Por eso cuando uno va entendiendo lo que sucede, uno ya no se asusta, hermano. Uno va creciendo en amor. Amén. Uno va conociendo el gran amor de Dios en medio de esas circunstancias, en medio de porque eso es para bien. ¿No dice la Biblia que todo obra para bien? O sea, eso lo hemos nosotros malinterpretado. Se me quebró el carro, todo va para bien, vas al dealer y sacas uno del año. ¿No está diciendo eso la Biblia? ¿Sí o no, hermano? Se te quebró tu computadora, todo obra para bien, me compro otra nueva. Se me quebró el televisor, me compro uno ya mucho más nuevo, ya estaba viejito, todo obra para bien. No. Nos están hablando de que todo obra para bien, de nuestra transformación, para que vayamos siendo conforme a Cristo, para que Cristo se vaya formando en nosotros, para que nosotros vayamos apreciando más a Dios y nosotros vayamos siendo capturados por Dios. Amén. Todo obra para el bien de nuestra salvación, para el bien de nuestra transformación. Cuando Pablo lo entendió, él se pudo expresar, hermano, de una forma maravillosa. Él dice,
¿Quién me va a separar a mí del amor de Cristo si ya lo entendí? Ya entendí su altura, su profundidad, su anchura, su longitud. Estoy viviendo, estoy disfrutando a Cristo. En medio de estas tribulaciones, nada me podrá separar del amor de Cristo. Él dice ni lo alto, ni lo bajo, ni lo... ¿Sí o no? Leámoslo y terminamos aquí para que vean que nosotros tenemos que ser iluminados por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, que es siervo del Señor. A nosotros no, tan pronto nos ofenden, tan pronto no nos invitan al party. Ya no queremos nada con Dios y nada con la iglesia, nada con los hermanos. Ya nos queremos quitar la vida. Ya nos queremos quitar la vida. ¿Verdad que nos falta mucho? ¿Cómo vamos a llegar así a ser la plenitud de Dios? Tenemos que disfrutar a Cristo en todos sus aspectos. ¿Te ofenden? Pues disfruta al Cristo perdonador. Disfrutemos al Cristo que perdona, disfrutemos al Cristo que ama. Amén. Entonces, plenitud, termino con esto. Cuando hablamos de plenitud, esta palabra en el original griego habla de una llenura total, no solamente de ser llenos, sino de una llenura total. Por eso la palabra, el apóstol Pablo nos habla de llegar a la estatura, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Hay una medida, nuestra medida es Cristo. Que Cristo llegue a abundar en nuestros corazones, que lleguemos a vivir esa vida, pero esa vida total de Cristo, que disfrutemos al Cristo todo inclusivo. Plenitud habla, hermanos, no solamente de una llenura, sino de una llenura total, completa, no a medias, completa, de que lleguemos a disfrutar a Cristo completamente. Habla de no solamente total, completa, sino plenitud, habla de un derramar. O sea, de que tenemos que disfrutar a Cristo, la riqueza de Cristo a tal grado de que se derrame en nosotros. O sea, estemos tan llenos que se derrame, porque si no se derrama, no vamos a ser de bendición para los demás. Entonces tiene que llenarse para que se derrame. Esto tiene que ver con ir y cumplir el propósito de Dios. No solamente estoy lleno para mí, este llenar es para que yo sea la plenitud, expresión total de Dios, yo llegue a ser de bendición. Amén, hermanos, me explico. Por ejemplo, por eso es importante entender lo que es llenarnos, pero llenarnos completamente, porque eso satisface, eso nos lleva a ser controlados. Cuando tú te llenas, de eso te controla. Por eso Pablo dice, hey, no se embriaguen con vino, porque eso los va a controlar y va a haber disolución, ¿sí o no? Cuando alguien se embriaga con vino, ¿verdad que la llenura lo va a controlar? Y ahora él anda haciendo lo que no hacía, gritando, brincando, bailando y ajúa, ¿sí o no? Porque el llenar controla. Si tú te llenas de rencor, te llenas de odio, te llenas de rabia, te va a controlar y te va a llevar a hacer cosas que no convienen. Por eso dice, mejor sean llenos del Espíritu Santo, y nos dicen cómo llenarnos, porque ese llenar te va a controlar. Amén, hermanos. Dios quiere tener el control totalmente de nosotros, para que nosotros podamos servirle a Dios. A medida que yo disfruto la riqueza de Cristo, disfruto todas las bendiciones de Dios,
completamente a tal grado de que se desborden sobre mí, entonces me vuelvo en un siervo, soy controlado por Dios. ¿Verdad que necesitamos orar que Dios nos ayude? Oremos al Señor, que Dios nos ayude, mis hermanos. Espero los haya bendecido. Terminamos aquí. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos? Yo le decía al Señor, ¿cuánto necesito de ti, Señor? ¿Cuánto necesito de ti? Y como cantaba nuestro hermano Jesús, no debemos nosotros conformarnos. Dios es sumamente rico para con nosotros, hermanos. Ahí sus riquezas son inescrutables, son incontables, y podemos nosotros disfrutarlas. Oremos al Señor. Padre Celestial, le damos las gracias por su palabra. Gracias porque tú ahora, Señor, una vez más nos enseñas lo importante que es de disfrutarte a ti, pero disfrutarte completamente, plenamente, Señor, de que nosotros, Señor, lleguemos a comprobar, Señor, junto con todos los hermanos, lo que es la altura, la profundidad, la anchura, la longitud, de conocer el gran amor, Señor, que tú tienes para con nosotros, de que nosotros lleguemos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, ayúdanos a disfrutarte. Te pedimos que nos perdones porque hemos disfrutado en parte de tus riquezas. Porque tan pronto nos viene la prueba, tan pronto nos vienen las persecuciones, nos vienen los obstáculos de esta vida. Eso, Señor, nos detiene, eso nos desanima, Señor. Y a veces ya queremos regresar y tirar la toalla, Señor. Pero gracias por tu palabra que siempre nos estás hablando para motivarnos, para atraernos más a ti, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque, Señor, ahora hemos entendido que tenemos que llegar al pleno disfrute, Señor. Solamente llegando a ese pleno disfrute, solamente, Señor, disfrutando tus riquezas, vamos a llegar a tener ese gran conocimiento de tu gran amor, juntamente con todos nuestros hermanos, y vamos a llegar a ser todos juntos tu plenitud. Ayuda a cada uno de mis hermanos a que tomemos responsabilidad. Yo no puedo hacer nada más que orar, Señor, más que hablarle tu palabra, Señor. Es tu Santo Espíritu el que derrarguye, es tu Santo Espíritu el que nos toca, es tu Santo Espíritu el que nos captura. Señor, oro para que tú nos ilumines, oro para que tú nos captures, oro para que tú trabajes en cada uno de tus hijos, Señor, y nos hagas ver, Señor, que necesitamos mucho de ti. El tiempo ya se está agotando, Señor, se está terminando, tu venida está cerca y tú vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene arruga, no tiene mancha ni cosa semejante, sino que es pura, Señor, que es gloriosa, que está llena con tu vida, Señor. Ayuda, nuestro anhelo, Señor, es reinar contigo, Señor, es manifestarnos contigo en tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayuda a mis hermanos. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices, Señor, ayúdame, necesito mucho de ti, Señor? Muchas gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos para que nos despidas en paz, lleves con bien a tus hijos, a mis hermanos a sus hogares, y que, Señor, siempre te estemos anhelando y buscando. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Gracias, hermano, Dios los bendiga a todos.